Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputados. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas. Asamblea Legislativa. A las Comisiones Unidas que suscriben les fueron turnados los expedientes parlamentarios número 64-046/2022, 64-139/2022, 64-146/2022 y 64-144/2022, los cuales contienen las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, presentados por las diputadas Diana Torrejón Rodríguez, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y Lorena Ruiz García, así como por la maestra Jacqueline Ordóñez Bracefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respectivamente. En cumplimiento a la determinación de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo de los turnos correspondientes con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80 y 82, fracción 11 y 20, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, fracción primera, fracción segunda, 35, 36, 37, fracción novena y 20, 38, fracciones primera, séptima y octava, 48, fracción cuarta, 53, fracción cuarta, 144, 118, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las que suscriben Comisiones Unidas proceden a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. En sesión ordinaria celebrada el 24 de marzo del año 2022 por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a las comisiones que suscriben la propuesta legislativa presentada por la diputada Diana Torrejón Rodríguez, que se cumplió con el oficio de mérito asignado por el titular de la Secretaría Parlamentaria, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción cuarta, corriéndose de forma subsecuente la fracción al artículo 6 de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64-046/2022 para motivar la iniciativa planteada por la legisladora. Esencialmente expone lo siguiente. Con la presente iniciativa, en mi carácter de representante popular, doy voz a quienes representan tanto a la Asociación Civil Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala como al Frente Nacional Mujeres en su sección Tlaxcala y a Natalia Lococó, respectivamente, con quienes coincido plenamente en la necesidad de implementar la reforma contenida en esta iniciativa. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas en los derechos humanos que se suscitan todos los días en el mundo. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, psicológicas y económicas sobre las mujeres y las niñas que repercuten en ellas a corto y largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como en la sociedad en su conjunto, es inmensa. Los tratados internacionales han reconocido la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación y exigen a los estados que actúen con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y castigarla, sea esta perpetrada por cualquier individuo, el Estado o agentes no estatales. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define a este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la preferencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha reconocido la violencia de género como una forma de discriminación que menoscaba o anula el pleno goce y ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales, tales como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometida a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Las Naciones Unidas definen a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Ahora bien, como medio para prevenir, atender, sancionar y erradicar este tipo de violencia, tanto en el ámbito público como privado de sus relaciones, el Estado mexicano ha realizado diversas reformas legales. No obstante, las instituciones públicas han sido omisas en atender, visualizar y comprender las diferentes formas y tipos de violencia que sufren las mujeres en el ámbito doméstico o intrafamiliar, y el de violencia de género en el seno de la pareja, lo que ha ocasionado la normalización e impunidad de la violencia de género y del maltrato infantil. Uno de estos tipos de violencia contra la mujer que ocurre en el seno familiar y de las relaciones de pareja que no ha sido reconocido por la normativa nacional o estatal es la que sufren cuando su agresor expresa su odio amenazando con dañar o matar a sus padres o familiares, rompiendo sus objetos preciados, quemando su ropa, instrumentalizando a las y los hijos en común, amenazando con causarles daños físicos o psicológicos a estos o haciéndolos, así como el daño a sus mascotas. El tipo de violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer ha sido definido por la psicóloga Sonia Vaccaro como violencia vicaria, la cual refiere que es una violencia secundaria a la violencia principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar, y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, señala que en este tipo de violencia el daño que se ejerce a través de personas que tienen un significado especial para la mujer, pudiendo ser los padres, los amigos, pero a menudo y casi siempre son los hijos. La psicóloga especializada en violencia sexual y procesos de victimización, Alba Alfajeme, refiere que en la violencia vicaria el agresor considera que los hijos como un medio o instrumento para causar el máximo dolor o daño a la madre, por lo que a menudo se utilizan como método de amenaza para impedir que una mujer se aleje. Por otra parte, en este tipo de violencia se ha dado cuenta que los menores no solamente se ven afectados en su desarrollo emocional, sino que en algunos casos se pone en riesgo su seguridad y hasta su vida. A ojos del agresor, los menores son un medio para alcanzar el fin, es decir, son un arma con la cual se puede golpear a la mujer. La falta de reconocimiento de este tipo de violencia dentro de nuestro marco jurídico ha impedido a las mujeres tener acceso a mecanismos eficientes de atención y protección de sus derechos, así como para sus menores hijos, los cuales lamentablemente se ven instrumentalizados y afectados psicológica y físicamente. Cabe señalar que el hecho de colocar a la violencia contra la mujer en el marco de las violaciones de derechos humanos representa un importante cambio conceptual. Esta medida significa que las mujeres no están expuestas a la violencia de manera accidental o porque padecen alguna vulnerabilidad congénita, sino que esa violencia es el resultado de una discriminación estructural muy arraigada, que el Estado tiene la obligación de abordar, prevenir y afrontar la violencia contra las mujeres en sus diferentes formas y tipos. No es un acto caritativo, se trata de una obligación jurídica y moral, que exige medidas y reformas de índole legislativa, administrativa e institucional. La iniciativa que pongo a su consideración propone que se reconozca dentro de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, a la violencia vicaria como una forma de violencia en contra de la mujer, con la finalidad de que el Estado pueda instrumentar acciones que permitan prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla de forma eficaz, en beneficios de los derechos humanos de las mujeres. La aprobación y puesta en marcha de las normas propuestas no implican un impacto presupuestario en razón de lo que solo buscan dotar a los juzgadores de herramientas jurídicas para sancionar a los perpetradores de violencia vicaria, con la finalidad de expandir la cobertura a los derechos humanos de las mujeres, así como brindarles mayor protección contra la violencia de género. 2. En sesión ordinaria celebrada el 8 de septiembre del año 2022 por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a comisiones que suscriben la propuesta legislativa presentada por la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, que se cumplió con el oficio de mérito signado
por el titular de la Secretaría Parlamentaria, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 9 del artículo 6 y se adiciona la fracción 10 al mismo artículo de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala. Para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64-139/2022. Para motivar la iniciativa planteada por la legisladora, esencialmente expone lo siguiente. En las últimas décadas ha crecido en nuestro país la conciencia entre el grueso de la población en relación a la violencia de género, por lo que ha permitido que las leyes reflejen cada vez mayor medida esta preocupación legítima de la sociedad, avanzando en la prevención de dicho fenómeno y en la protección de las víctimas. Sin lugar a duda, uno de los principales retos en estos momentos es contemplar jurídicamente la mayor cantidad de tipificaciones de violencia. En ese sentido, la definición más aceptada de violencia de género es la propuesta por la ONU en 1955, la cual refiere como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada, pueda adoptar formas diferentes, física, verbal, psíquica, sexual, social, económica, etc. Con el tiempo, la violencia de género ha ido impregnándose de significado social, adulterando de esa manera su definición original, basada en el binomio inseparable de violencia y género. Asimismo, la base de satisfacer una necesidad de supervivencia se ha convertido en una conducta instrumental que introduce desigualdad en una relación interpersonal o mantiene una desigualdad subyacente y estructural. La violencia de género ha sido hasta ahora una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. Se tendrá en la consideración de actos de violencia contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y o laboral. La violencia psicológica comprende toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad. La violencia económica se puede definir como la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos materiales para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja, como lo que no se permite tener control sobre los recursos de la economía familiar. En 2012, Sonia Vaccaro, psicóloga clínica especializada en victimología, acuñó el término violencia vicaria. Este concepto surgió después de un cuidadoso análisis de casos de separación de mujeres víctimas de violencia doméstica con sus hijos. Por lo general, en estos casos la justicia les permite a los padres compartir la custodia de los menores, lo que representa una ventaja para los maltratadores. La violencia vicaria se define como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Se trata de una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer hacia la que va dirigida ejerciéndose este daño a través de terceros. El maltratador sabe qué dañar. Asesinar a los hijas e hijos es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Lo que representa el mayor de los daños es el daño extremo. Sonia Vaccaro afirma que ambos conceptos no son equivalentes. No se le llama filicidio, porque luego de 9 años me he dado cuenta que para estos individuos no son sus hijos, son objetos que utilizan para seguir maltratando. Algunos piensan que la violencia vicaria solo se manifiesta con el homicidio de las y los hijos. Sin embargo, esta es la forma más extrema que se ejerce, siendo la más común y hasta cierto punto normalizada es la económica. Por ejemplo, el impago de las pensiones. Cuando un padre retira el apoyo financiero a la madre, busca también ocasionar precariedad para los hijos. Esto ya no constituye una violencia entre la pareja, sino se convierte en un atentado contra los derechos de los infantes. Además, la violencia vicaria no siempre se ejerce contra los hijos, también puede incluir a otros seres queridos de la mujer, primordialmente aquellos que se encuentran vulnerables. Por ejemplo, un padre o una madre de edad avanzada o un pariente con discapacidad. En el estado de Tlaxcala, entre el cierre del año 2021
y el inicio del año 2022, se cometieron alrededor de 816 agresiones hacia la población femenina, de acuerdo al seguimiento estadístico del Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, Banabim. Estos sucesos se registraron el 18 de diciembre de 2021 a las primeras horas del 6 de enero de 2022, en los que casi 827 personas fueron señaladas como responsables de estos ataques, de los cuales 369 son varones, 51 mujeres y 407 no se precisa el sexo. Los datos registrados por el Banabim muestran que la violencia psicológica es de la de mayor coincidencia, seguida de la física, la económica, la sexual y la patrimonial. En el caso de la primera existen más de 18,000 casos registrados, mientras que la física se encuentra por encima de los 11,000 casos, posicionándose en tercer lugar la violencia económica, que alcanzó alrededor de 8,000 casos. Cabe señalar que según los datos, en alrededor de 21 de 1,000 casos se reportó que la violencia se dio en el ambiente familiar. Además, se ha señalado que Tlaxcala se encuentra entre las entidades con los índices más altos de trata de personas y explotación sexual, y en el primero de estos delitos, el perfil de víctimas corresponde a mujeres jóvenes. En 95% de los casos con poca escolaridad, de familias de escasos recursos o sin trabajo. A nivel nacional se han cometido 1.120.419 agresiones contra las mujeres por parte de 892.015 varones y por 43.201 personas del mismo sexo. Sin embargo, en 222.357 hechos no se ha indicado este dato. Por otra parte, cabe señalar que en el 2021 Tlaxcala fue uno de los estados que declaró alerta de violencia de género contra las mujeres. La alerta de violencia de género es definida actualmente como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar, erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. La finalidad de la alerta de violencia de género es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia ejercida en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 3. En sesión ordinaria celebrada el 27 de septiembre del año 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a las comisiones que suscriben la propuesta legislativa presentada por la diputada Lorena Ruiz García, que se cumplió con el oficio de mérito asignado por el titular de la Secretaría Parlamentaria, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala. Para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64-146/2022. Para motivar la iniciativa planteada por la legisladora, esencialmente expone lo siguiente: la responsabilidad que compartimos respecto de la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto entre los géneros, el acceso a la justicia con perspectiva de género y su continuo mejoramiento, hace necesario encaminar acciones para garantizar estos derechos en todos los órdenes de gobierno. En México, el artículo constitucional que dispone el tipo de sistema que adoptará nuestro país es el 133, el cual señala que dicha Constitución será la ley suprema de la Unión, junto con las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado. De manera explícita señala que los jueces de cada estado deberán atender a dicha ley suprema, aun y cuando existiesen disposiciones en contrario en las constituciones o leyes locales denominadas también estatales. Por lo anterior, que la observancia de lo señalado en los instrumentos internacionales de los de México es Estado parte. Es un imperativo para el trabajo legislativo de los congresos locales. En este sentido, desde el momento en que inicie la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos, se hacen exigibles una serie de obligaciones para los estados partes. Los distintos órganos del Estado, se trate de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial. Tanto en el orden federal como en el local, adquieren el deber de abstenerse de determinadas conductas y de realizar actos positivos de protección, adecuaciones
legislativas y proceder a la modificación de prácticas administrativas con miras a garantizar la observancia de los derechos humanos. Para el Poder Legislativo, tanto federal como local, el ejercicio de armonización legislativa es la gran trascendencia, pues significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales según corresponda con las de los tratados de derechos humanos, de los que México forma parte con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos. Ángeles Corte en 2008 define a este proceso de armonización legislativa como un proceso en segunda dimensión que responde al hecho fundamental del reconocimiento de un derecho humano que implica para el Estado diversos deberes de su orden, en orden de su reconocimiento, respeto y garantía. Entendiendo al derecho humano como la exigencia social derivada de la incondicional dignidad de la persona humana, el cual tiene un carácter multidimensional, es decir, tiene una dimensión filosófica, política, social y jurídica. La armonización legislativa es entonces un proceso complejo multidimensional y que incide directamente en la manera como nos entendemos como país y como entendemos el pacto social. En ese entendido, el Comité CEDAW reconoció los avances en México en materia legislativa y los esfuerzos emprendidos por el gobierno para garantizar la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país, a través de la reforma de diversas leyes mexicanas y la elaboración de programas nacionales destinados a impulsar el adelanto de las mujeres. A su vez, expresó su preocupación en torno al contexto de violencia e inseguridad que se vive en el país, derivado de factores como la delincuencia organizada. Por ello, el comité formuló recomendaciones que servirán de base para las acciones y políticas que se deberán emprender en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas en los próximos años. En ellas se detallan acciones específicas en materia de empleo, educación, participación en la vida política y pública, trata de personas, violencia de género contra las mujeres, estereotipos, acceso a la justicia y salud. En suma, las observaciones finales al 9º informe de México respecto al cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ponen sobre la mesa el contexto de desigualdad y violencia de género que aún se vive en nuestro país y constituyen una hoja de ruta para avanzar hacia la igualdad sustantiva y a la no discriminación hacia las mujeres y niñas en México. Por todo lo anterior, es de gran importancia que la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia debe estar armonizada a lo que dicta la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a su vez cumple con los ordenamientos y mandatos de los tratados internacionales en los que México es parte. Todo ello con la finalidad de lograr que su aplicación sea plena, para impactar de forma positiva e inmediata que efectivamente las mujeres vean plasmados en su legislación estatal los derechos humanos que los instrumentos jurídicos internacionales y legislación federal tutelan. 4. Asimismo, en sesión ordinaria celebrada el 15 de septiembre del año 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Derechos Humanos Vulnerables. Grupos vulnerables, derechos de niñas, niños y adolescentes, la propuesta legislativa presentada por la maestra Jacqueline Ordóñez Bracefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, que se cumplió con el oficio de mérito signado por el titular de la Secretaría Parlamentaria, que contiene la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de diversas leyes del Estado de Tlaxcala, todos en materia de violencia vicaria. De entre las que se destaca la propuesta de adición del párrafo segundo, artículo 3º, la fracción 10ª y el último párrafo del artículo 6 y fracción 6ª del artículo 14, todos de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64-114/2022. Para motivar la iniciativa planteada, la maestra Jacqueline Ordóñez Bracefer, en su carácter de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, esencialmente expone lo siguiente. Reconocemos que en México ya se han tomado medidas para proteger y cambiar el panorama que hoy enfrentan las mujeres de nuestro país por razones de género, las cuales dieron pauta para tipificar el feminicidio como un delito. Pero lamentablemente las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres continúan presentándose en la familia y las relaciones interpersonales, así como en los ámbitos sociales, políticos y económicos.
Consecuentemente, se han formado grupos de defensa de los derechos de las mujeres que han evidenciado a través de protestas públicas el daño psicológico, sexual y o físico permanente que le genera a las mujeres por razones de género, atentando contra la integridad y la dignidad y la libertad independientemente del ámbito en el que se produzca. En el año 2007, en el estado de Tlaxcala, se publicó la Ley General que garantiza una vida libre de violencia, la cual reconoce a todas las mujeres que se encuentren en territorio nacional protección jurídica para salvaguardar el acceso a una vida libre de violencia. Su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizar su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Esta ley define conceptos fundamentales como violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres y misoginia. De la misma manera, estableció por primera vez los tipos de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Igual, definió el acoso sexual y la violencia feminicida. Actualmente, todas las entidades federativas cuentan con una ley en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En Tlaxcala, también en el año 2007, se publicó la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, cuyo objeto es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, además de reconocer que los derechos humanos son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos universales contenidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará. En el proceso de armonización legislativa, Tlaxcala ha logrado importantes avances al incorporar los 8 tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política, contra los derechos reproductivos y la cibernética. Además de reconocer las modalidades de violencia familiar, laboral, en la comunidad institucional, feminicida, en el noviazgo, obstétrica, docente y mediática. En el contexto de violencia familiar, el Código Civil Estatal la conceptualiza como el acto abusivo de poder u omisión intencional con el propósito de dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato o mantengan o haya mantenido una relación de hecho. Además, el Código también establece que en todo caso en que se tenga conocimiento que se ha medido violencia familiar hacia algún miembro de la familia, el juez o Ministerio Público, en su caso, solicitarán la intervención de la institución pública que proporcione tratamiento integral a las víctimas y que en la sentencia de divorcio el juez fijará las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y pleno. Asimismo, que los integrantes de la familia tienen derecho a que las demás y los demás miembros se les respete su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social, por lo que están obligados a evitar conductas que generen violencia. Pido apoyo para la lectura, presidente.